favor, todos con sus Biblias abiertas en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46 será el texto que estaremos mirando, pero no lo vamos a leer todo porque, como siempre, hay cuestiones de tiempo aquí que apremian. Verso 37 y 38 vamos a leer la mañana de hoy. Verso 37 y 38. ¿Qué dice? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Padre, gracias, te damos, nos dirigimos a ti, bendiciendo tu nombre. Gracias por cada persona aquí presente, nosotros, sobre la cual pedimos tu bendición, para que tu palabra llegue a sus sentimientos, a sus pensamientos. Tu palabra llegue y sea implantada como una semilla poderosa en su corazón, que pueda hallar paz, que pueda hallar esperanza y tranquilidad a través de ella. Y a mí que me bendigas para que tenga gracia y de tu poder divino para predicar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Venía por primera vez? No, ¿ella es tu abuelita? No, ella ya había venido. Sí. Abuelita. El lindo. Ella ya había venido. Sí. Bueno, esto hace años era un gimnasio, ¿no? Los antiguos del barrio lo saben. Todo este edificio era un gimnasio. Y este gimnasio venía yo. Por eso cuando él se fue a ir del barrio, el dueño, él me conoció y me lo ofreció. Por eso estamos acá. Y este gimnasio venía un muchacho que era de los que han ido a gimnasios, un muchacho cuadrado, un muchacho de esos que hace el ejercicio bien y tiene la costumbre bien. Muchacho, se veía bien, saludábamos, tenía su combo y ahí uno los veía charlando, riendo y todo eso. Y tenía una vidriería aquí diagonal, ese muchacho. Y ese muchacho, un día llegó la noticia que se había suicidado. Las malas lenguas dicen que fue por problemas con su esposa. La Organización Mundial de la Salud dice que alrededor de 5 millones de personas cada año atentan contra su vida. Un porcentaje de esas personas quedan con secuelas, quedan lisiadas de ese intento de suicidio. Y que el 10% de esas personas aproximadamente, o sea 500,000 personas, logran su cometido de quitarse la vida. La razón principal por lo que eso ocurre es la depresión. A las personas les suceden cosas, nos ocurren cosas que muchas veces nos golpean muy fuerte y nos hacen caer en profundas depresiones. Y quiero decirle que todo lo que voy a decir esta mañana, ahora, no tiene que ver con la depresión clínica. Eso es otra cosa. La depresión clínica es un problema en el cerebro que tienen las personas. Tienen que ser medicadas y esto porque tienen un problema cerebral. Pero a lo que me voy a referir, con lo que le voy a hablar, es de la depresión emocional, ¿no? Que es la más común. Y vamos a hallar en Cristo Jesús esta mañana un ejemplo, vamos a hallar inspiración, vamos a hallar esperanza, porque Jesucristo también vivió en un episodio de su vida una profunda depresión, pero se levantó de ella, pero salió de ella. Y vamos a mirar esta mañana qué hizo Jesucristo para salir de la depresión. Hay 3 palabras en el texto que le mencioné que vamos a mirar. La primera es comenzó. Mírela en el versículo 37 que dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Es obvio que cuando alguien dice que algo comienza, es porque empezaba, es porque antes no existía. Lo que el Señor Jesucristo va a vivir ahora es algo
que él nunca había experimentado en su vida terrena, o al menos en lo que los evangelios nos cuentan. El Señor Jesucristo vivió momentos de tristeza en su vida, porque Él era humano, ¿no? Nunca pierda usted de su cabeza eso. Él era tan humano como lo es usted, como lo soy yo. Y Él tuvo momentos de tristeza. Por ejemplo, la Biblia nos relata, Juan capítulo 11, versículo 33 al 35, anótelo al margen, que Jesucristo vivió la tristeza cuando murió su amigo Lázaro. Incluso dice la Biblia que ahí lloró, y que la gente lo veía como lloraba por la muerte de su amigo, y que decía, mira cómo lo ama, mira cómo lo quiere, ¿cierto? Normal, ¿cierto? Cuando a cualquiera de nosotros se nos muere un ser querido, alguien que amamos, pues lloramos, normal, y así igual tal le pasó a Jesús. Pero lo que le va a pasar en el Getsemaní no se compara, no tiene que ver con eso. También nos dice la Escritura que Jesucristo se entristeció cuando Él contemplaba lo que le iba a pasar. Por ejemplo, un texto como Juan 12:27, como Lucas 12:50, anótelos al margen, por favor, nos dice que Él, al pensar en lo que venía, Él se entristecía. Y es que esto debe ser particularmente tortuoso, ¿no? Imagínese nada más que usted un día por revelación de alguna manera llegara a saber exactamente qué día se va a morir, y no solo llegar a saber qué día se va a morir, sino cómo y de qué manera se va a morir. E imagine que en esa revelación le dijeron a usted, es que usted se va a morir quemado, y va a vivir y va a morir estando en llamas, y va a durar 15 minutos prendido antes de morirse. ¿Cómo cambiaría eso su vida? Esto a mí siempre se me ha hecho particularmente duro, tortuoso en cuanto a la historia de Jesús, porque que Él supiera exactamente lo que iban a hacer, lo que iba a pasar, pues es una cosa bien fuerte. ¿Cuánto cambiaría su vida? Si usted le dijera, va a morir ahogado, y antes de morir va a sentir la asfixia unos 20 minutos, 30 minutos, ¿cómo cambiaría eso toda su vida? Que le dijeran, usted va a morir de una enfermedad terminal, sin que le puedan controlar el dolor. Usted morirá en medio de los peores dolores, revolcándose, y no hay inyección, no hay pastilla, no habrá nada que le haga. ¿Cómo cambiaría eso su vida? ¿Cómo afectaría eso su vida? Y que le dijeran, y eso va a suceder en 5 años, exactamente tal día, o en 10 años exactamente para tal época. Y Jesús lo sabía. Y entonces, obviamente, cuando Él pensaba en esas cosas, se entristecía. Un texto también como Juan 13:21 nos dice cómo Él, al pensar en la traición de Judas, lloraba también. No lloraba, perdón, se entristecía. Normal, ¿cierto? Como nosotros, y si a usted alguien lo traiciona, y sobre todo alguien en que usted confía, alguien que ama, bueno, de hecho solo lo puede traicionar a uno, alguien en que uno confía, ¿no? Entonces, se entristecería, pues claro, cualquiera de nosotros, y así le pasó a Jesús también. Y por último nos dice la Escritura también que Él se entristecía, Marcos capítulo 3, versículo 5, al ver la dureza del corazón de la gente hacia Dios, hacia su palabra, hacia Él mismo. Él se entristecía. Todo eso quiero decírselo para que comprenda lo que va a pasar más adelante. Pero por ahora decirle, Jesús como ser humano vivió episodios de tristeza en su vida, momentos de tristeza en su vida, como los que ha vivido usted, como los que vivimos. Nos hemos entristecido en la vida, ¿verdad? Alguien murió, perdimos algo, alguien nos traicionó, bueno, tuvimos golpes emocionales, situaciones, y así nos pasa a todos. Vivimos momentos de tristeza. Una cosa es la tristeza, otra la depresión, ¿cierto? La tristeza son episodios, un momento. La depresión ya es algo más sostenido en el tiempo. La depresión ya es algo más profundo, ¿cierto? Que es precisamente lo que vino a vivir Jesús de Nazaret. En el versículo ahora 37, el mismo versículo 37, entonces, después de que dice, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Fíjense en esa palabra, entristecerse. Entonces, por un lado, ya vimos que Él se ha sentido triste en momentos de su vida. Pero lo que va a pasar aquí es totalmente distinto. Sucede algo. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y yo no soy experto en griego, ni mucho menos, algunas cosas sé, ¿sí?
Pero cuando se hace la traducción del griego al castellano, al español, pues a veces se pierde mucha fuerza en lo que se quiere decir. Usted lee esto así y a usted le parece que lo que Jesús experimentó allá en el Getsemaní, pues sí, fue una tristeza como la que muchos, no, se puso triste el Señor, pobrecito, ¿no? Pero en realidad fue un sufrimiento emocional muy grande. Vamos a mirar la palabra entristecerse, por ejemplo, de Mateo 26:37. En griego quiere decir profundo dolor. Es la diferencia entre decir entristecerse y decir profundo dolor. Dice ahí, Jesús comenzó a sentir un profundo dolor. Y tal vez usted, que alguna vez le ocurrió algo en su vida, usted literalmente sentía como si le clavaran algo en el corazón, en el pecho. Usted entiende un poco lo que estaba sintiendo el Señor Jesucristo, ¿no? Él comenzó en el Getsemaní a sentir un profundo dolor. Y luego, en Marcos 14:33, cuando Él nos va a relatar el mismo evento del Getsemaní, la palabra que usa para entristecerse es distinta. Entonces, Mateo usó una que quiere decir profundo dolor, ¿no? Y Mateo usa otra que quiere decir aterrorizado. Pavor quiere decir esa palabra. Entonces, él no solo estaba sintiendo como que le clavaban algo allá adentro, sino también estaba totalmente aterrado. Es que no era para mí. Pensar en cómo iba a quedar su cuerpo. Pensar en los días de agonía que venían. Pensar en las horas colgado en la cruz. En muriendo en medio de la asfixia. Pues eso aterroriza a cualquiera. Y él sintió ese terror en su corazón. Luego, en mismo Mateo 26:37, así lo podemos leer literalmente, dice, y empezó a angustiarse, pero no solo a angustiarse, sino ¿cómo? ¿Cómo? En gran manera. O sea, que sentía ¿qué? Una gran ¿qué? Angustia. Luego, en el verso 38, cuando él habla con sus discípulos, le dice, mi alma está muy triste. La palabra triste ahí quiere decir en griego tragado de dolor, engullido por el dolor, tragado, engullido, rodeado de dolor. Luego encontramos también en el verso 39 cuando dice, yendo un poco adelante, se postró. Entonces cuando uno lee y postró, uno se imagina que el Señor caminó y se arrodilló. Y ahí arrodillado empezó a orar. Pero la palabra griega para postró ahí quiere decir caer como plomo, desplomarse. Y eso es solo una manifestación física de lo que estaba sintiendo. Llegó un momento ahí en el Getsemaní donde el Señor como que se desmaya. Algunas pinturas muestran a Jesús no arrodillado, sino boca abajo en el piso, agarrando la tierra, así apretando la tierra y orando ahí tirado en el piso de esa manera, precisamente por eso que dice esa palabra. Él se desplomó. Entonces se desplomó, uno piensa, cayó al piso. Él no solo se postró o se arrodilló. Luego, Hebreos capítulo 5, versículo 7, este sí se lo leo, dice, cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda con súplicas y lágrimas. Otras versiones de la Biblia dicen con gritos y lágrimas, con gritos. ¿Ve? Entonces, hasta este punto, ¿de qué se da cuenta? Esto no era el entristecimiento de la muerte de Lázaro. Esto no era el entristecimiento por lo que le iba a ocurrir. Esto no era el entristecimiento por la traición de Judas. Esto iba mucho más allá. Ahora, ¿a usted le han sucedido tragedias en la vida? A todos, ¿verdad? Nadie pasa limpio por esta tierra. Todos los seres humanos, en un momento, en la niñez, de viejos, en la adolescencia, lo que sea, que nos suceden cosas que son realmente duras. ¿Sí le pasó? Ahora, ¿qué sintió en ese momento? ¿Lo recuerda?
quiero que lo recuerde, porque es que quiero mostrarle algo con eso. Quiero que lo recuerde. ¿Qué sentía? No comía, no dormía, sentía una lanza metida, un punzón metido aquí. No tenía ganas de hacer nada, tenía desaliento, lloraba. ¿Lo recuerda? ¿Puede recordar? Ahora, piense en eso, multiplíquelo por 10,000 y tal vez usted llegue a entender algo de lo que estaba sintiendo Jesús en el Getsemaní. Era una cosa indescriptible, inimaginable para usted y para mí. Es como cuando le dicen a uno acompañado de 15 ceros. ¿Cuánto es esa cifra? Ni siquiera la podemos leer. No podemos imaginar, no nos cabe en la cabeza cuánto es 1 seguido de 15 ceros. Así mismo sucede con esto. Él está viviendo una tragedia terrible, está viviendo un momento muy fuerte, él está viviendo un momento muy, muy doloroso de su vida. O sea que él sabe de esto. No solo porque es Dios, sino porque lo vivió ahí en su propia carne. Él lo experimentó en su propia carne. Lo que viene diciendo, no, yo aquí Dios desde el cielo, no, yo soy Dios, estuve aquí en la tierra y yo estuve ahí también. A mí también se me atravesó el corazón. Yo también quería morir, yo también sentí terror, yo también me sentía tragado totalmente el dolor, yo también. No solo ustedes, yo sé que es eso. Y ahora fíjense, ahora la pregunta más importante es, ¿qué hizo? Porque usted conoce la historia y sabe que eso no se quedó ahí. ¿Qué hizo Jesús? Esa es la pregunta esta mañana. ¿Qué nos sirve? ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Cómo salió de esa profunda depresión, de esa profunda tristeza en la que se encontraba? ¿Cómo salió de ahí? A partir del verso 46, en el verso 46 hay una palabra clave ahí que dice, quiero que trate de imaginar, ¿no? Uno pierde mucho si no imagina las cosas, por eso trate de imaginar. Dice Jesús estas palabras, dice, levantaos, vamos, vete, se acerca el que me entrega, levantaos, vamos. Ahí está el punto. Sin embargo, no voy a empezar por ahí. Voy a empezar por decirle lo que dice el verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando. Hemos hablado del desprecio y la humillación. Hemos hablado de la soledad. Y hoy estamos hablando de la depresión. Y si se da cuenta, en todos le he dicho, en primer lugar, tenga comunión con el Padre. Ore, busque a Dios. Porque es la comunión con Dios la que va a hacer toda la diferencia en una situación compleja de depresión, en una tragedia, cuando estamos viviendo una tragedia. Eso nos da el ejemplo. Y el que hace, ora. Y su oración no es nuestra oración, esa oración que hacemos, superficial, religiosa, de costumbre. Bendito Padre Celestial que estás en gloria, te mira cantando triste, entonces ayúdame por favor, amén. Sino que su oración era intensa. Lucas en su relato nos dice que él sudaba sangre mientras oraba. ¿Puede usted imaginar la intensidad de esa oración? Estaba ahí él, tirado en el piso, revolcándose, agarrado allá de la tierra, orando. Padre, así. Y es que es cuando el ser humano derrama el corazón delante de Dios, que Él va a encontrar respuestas para su vida. Los rezos superficiales no hacen nada. Las oraciones superficiales, déjenlas para
otro día. Usted quiere respuesta de Dios, tiene que derramar el alma en su presencia. Intensidad. Y como fruto de esa intensidad y de esa oración, dice el relato de Lucas que vino consuelo en forma de ángeles que le consolaban en ese momento. Cuando usted derrama su alma delante de Dios, cuando usted ora con intensidad y con sinceridad, usted siempre será consolado por Dios. Amén. El lío es si estamos orando así. Porque ¿qué hacemos cuando viene la tragedia? Cuando viene la depresión, cuando viene el dolor, corremos para acá, corremos para allá, nos desesperamos, ya no queremos saber nada. Pero Jesús dice, no, cálmate. Ve a la comunión, ve a la presencia, ve allá primero. Porque lo que usted más necesita en una tragedia es calma. Necesita calmarse. Lo que usted necesita en una tragedia no es en realidad que Dios cambie lo que está pasando, sino que lo cambie a usted. Porque el lío está no en lo que está sucediendo, realmente no está en lo que está pasando, sino en qué actitud tiene usted con respecto a lo que está pasando. Ahí está el punto. Entonces la gente en medio de la tragedia decide hacer muchas otras cosas y no las que debería hacer, al menos los que conocemos de Dios. Y el punto es que así como decidimos desesperarnos y correr de aquí para allá y tirarnos al piso y lamentarnos y sentir lástima en nosotros mismos, bien pudimos haber decidido otra cosa muy distinta, que ya le voy a hablar cuál es. Pero ahí está. Cuando usted ora, siempre será consolado. Cuando ora de verdad, cuando entra en la comunión con el Padre, siempre será consolado. Y esto es, a mí me mantiene impresionado algo y cada vez que veo a esta persona es un recuerdo del poder de Dios vivo. Él nos ha contado, ¿verdad? Que es nuestro hermano Miguel. Yo recuerdo cuando él vino despuesito de la pandemia, año 2021, comenzando el año 2021. Y yo no lo veía hace tiempo en la iglesia. Y vino. Y al final del culto me dijo, vamos a hablar, pastor. Y yo, claro que sí. No, pero solos. Ah, bueno. Subimos. Y él me cuenta su tragedia. Es que me descubrieron 3 tumores cancerosos. 3, usted sabe, 3. No 1, 3. Ese muchacho me estaba contando eso como si yo le dijera a Alejandro, ayer me dio gripa. Y yo estaba estornudando, eso. Bueno, no se reía, pero era una paz. Era muy tranquilo diciéndome eso. Y a partir de ese momento, hemos vivido con él momentos muy dolorosos. Cirugías complejas, terribles, el hombre. La última fue hace 15 días. Y anoche vinimos y estábamos ahí hablando y yo lo vi, estaba peluqueado y portachón y todo eso. Pero, hermano, por Dios que es que usted no parece, o sea, ¿a usted qué le pasa? Y estábamos con Ricardo, y estábamos hablando. Y yo, no, menos mal, solo fue la laparoscopia y me sacaron un tumor como así, me dice, como así. Y eso allá lo pudieron y lo jalaron, menos mal salió solo así, ¿no? Un tumor así, pero así. Y así ha sido todo el proceso, los que lo conocemos. ¿Y de dónde sale esa calma? ¿De dónde sale esa paz? Te diré, que esa persona no estuviera en Cristo, ¿cómo estaría? Yo he visto mucha gente enferma de cáncer y con un solo tumor, y no son así. No están así. Damos gloria a Dios que hace la obra. Es un testimonio más para que usted, eso funciona. Lo que pasa es que como nos desesperamos, vamos para acá y para allá. Y entienda eso.
Usted no necesita que Dios cambie lo que está pasando alrededor. Usted necesita que Dios lo cambie a usted. Amén. Aleluya. ¿Cierto? Ya está Jesús. Después, aunque Él sufre, nunca más el Evangelio vuelve a relatarnos algo así. Está sufriendo. Pero algo ha cambiado después de esa oración, después del Getsemaní. Algo pasó allá. Que Él está enfrentando eso de otra manera. Y es donde vemos el verso 46. Cuando Él va a los discípulos y les dice: levantaos, vamos. Esto empezó. Esto comienza. Y ahí es cuando yo digo: Jesús es increíble. Jesús es asombroso. Usted lee esa historia con cuidado. No tiene otra cosa más que taparse la boca, abrir la boca y decir: esto es maravilloso. Esto que estoy leyendo es maravilloso. Y lo es, hermano, porque solo unas horas o minutos antes estamos viendo un hombre tirado en el piso, sufriendo terriblemente. Y ahora al final del relato estamos viendo un hombre levantado y levantando a otros. Sino levántense. Entonces la historia empieza: Jesús tirado en el Getsemaní, gimiendo con dolor de parto. Padre, Padre, ay, 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 Dios mío, ay, ay. Y unas horas después, levántense. Él se levantó. Yo me lo imagino. Está ahí, Padre, llorando. Y en un momento, esa noche en el Getsemaní, por eso en sus rodillas se seca el sudor. La mano está untada de sangre. Se secan las lágrimas. Se pone de pie. Respira profundo. Mira al cielo. Vamos a enfrentar esto. Vamos a enfrentarlo. Y camina con decisión hacia sus discípulos. Los despierta. Levántense. Esto empezó. Vamos a hacer lo que tiene que ser hecho. ¿Sabe cómo se llama eso? Coraje, valentía. Y eso está a una decisión de distancia, suya y mía. A una decisión de distancia. Usted elige si quedarse en el piso del Getsemaní, revolcándose, llorando, gritando, suplicando que le tenga lástima, autoconmiserándose usted. O se levanta y vaya a hacer lo que tiene que ser hecho. Usted lo decide. ¿Qué decide la mayoría? Me quedo aquí, grito, lloro, me lamento, me revuelvo. Ténganme lástima. Yo siento lástima en mí mismo. Eso hacemos. Pero los hijos de Dios no. Y los hijos de Dios no, porque el apóstol Pablo dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Nosotros no somos cobardes. Nosotros no somos cobardes. Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, templanza. ¿No entendemos eso? Nos levantamos siempre del piso. No hay piso que nos retenga, no hay piso que nos contenga, porque hemos tomado la decisión de ser como Cristo, de ser valientes, corajudos y levantarnos para hacer lo que tiene que ser hecho.
historias. Aquel señor que era pobre y ahora tiene un emporio. Nos inspira. Aquel ciclista, el deportista que era pobre y ahora míralo y está allá y está. Oye, ese señor que era inválido y ahora mírelo cómo anda y lo que hace. Pero ellos no son nuestro ejemplo. Usted hay inspiración en Cristo. Él es el héroe. Él es el héroe. Y con su ejemplo nos dice: nada de piso. Nada de quedarse ahí. Usted tiene derecho a quedarse ahí un rato nada más. Pero en cualquier momento tiene que abrir los ojos, tiene que levantarse para hacer lo que tiene que ser hecho. Y más si conocemos de Dios. Vaya y venga los que están sin Cristo. Vaya y venga los que no conocen de Dios. Se suicidan, se van al trago para las cantinas, se meten marihuana, bazuco, se van para las prostitutas y quieren ahogar las penas y no sé qué, y mil cosas hacen, y se encierran y se encuevan por allá y no quieren hablar con nadie. Pero nosotros somos sus hijos. Y eso tiene que hacer la diferencia. Si no, no estamos en nada. Si Dios permite que usted vea esa tragedia, es porque usted puede. Porque no va a permitir que usted pase por cosas que no pueda soportar. Nunca diga: no puedo con esto, no lo soporto. Si puede. Dios es fiel y no nos deja ser probados más allá de nuestras fuerzas. Amén. Si está ahí, si puede. Si está ahí, si puede. En el nombre de Jesús, si puede. En el nombre de Jesús, si puede. Así que esta mañana está una decisión de distancia. Lo que va a hacer. No le va a prometer que las cosas van a cambiar saliendo de aquí. Pero lo que sí le puedo prometer es que usted puede cambiar. Y si usted cambia, no importa que sigue pasando alrededor. Si usted tiene calma, si usted tiene fe, si usted tiene paz, si usted puede enfrentar las cosas, no importa que pase alrededor. Gloria a Dios, esté de pie. Bendito es el nombre de Jesús por siempre. Bendito es el nombre de Jesús por siempre.